que debe poner la y sabe casa que en ahí orden. meto la cucharada, que en vez de invertir los 500.000 millones que cuesta la consulta en solucionar esto, lo que quieren es preguntarle a la gente si quiere o no una reforma a la salud. Ay, Dios mío. Denis Honorio Silva es vocero de Pacientes Colombia, una muy respetada organización que precisamente se dedica a eso, a defender y a ser vocero de estos pacientes de los que hablábamos hace instantes. Señor Silva, un gusto saludarlo. Juan Roberto y María Camila, buen domingo, buenas tardes, buenos días. Señor Silva, cuando hablamos del panorama hoy de los pacientes, usuarios del Sistema General de Salud en Colombia, ¿estamos hablando de qué? Drama, dolor, muerte y pérdida. ¿Qué tiene de distinto ese panorama al de hace unos años? Creo que son 3 elementos. Anteriormente teníamos problemas de escasez o no entrega de medicamentos de manera regular. Teníamos una UPC que tenía serios algunos problemas y teníamos EPS intervenidas. Hoy tenemos una crisis financiera enorme inducida por el gobierno nacional. Tenemos EPS intervenidas con el fin de generar y aumentar la crisis explícita de la que tanto nos habló la precandidata hoy, Carolina Corcho. Y tenemos un drama humanitario de cientos de miles de pacientes que no están recibiendo. Juan Roberto y María Camila, el jueves de esta semana que está terminando, que terminó, se inició la discusión de las mesas técnicas para el ajuste de la UPC, y decía el señor ministro en la mesa que él sabía que había una crisis y que era grave, así lo empleó el término en la rueda de prensa que se transmitió, pero decía, mañana va a ser peor si no se aprueba la reforma. Y esa línea de utilizar a los pacientes como escudos humanos para justificar una reforma es perversa. Por eso es que los pacientes hoy nos declaramos víctimas del gobierno de la potencia mundial de la vida y del gobierno del cambio. El cambio solo lo vemos como grandes titulares. Señor Denis, ayúdenos a entender un poco cuál es la situación de los pacientes, por ejemplo, que dependen de un medicamento para poder vivir. Una persona con esquizofrenia o con otras enfermedades de alto costo, ¿cuánto puede durar sin su medicamento antes de entrar en crisis? ¿Y hoy cómo están haciendo? Es que la situación es muy, muy compleja. Para el paciente que tiene la presión arterial alta, si no le dan el medicamento, pues es un paciente que tarde o temprano va a acudir a la hospitalización y a lo mejor puede perder su vida o incrementar su carga de enfermedad. La paciente que vive con cáncer, si no se le aplica la quimioterapia como la ordena el médico tratante, ese paciente, el daño es irreparable porque va a presentar metástasis y va a ser muchísimo más costoso para el sistema de salud, para el paciente trasplantado. ¿Usted sabe cuánto tiempo lucha un paciente para ser trasplantado? Años. Y no les están entregando los medicamentos oportunamente. Si no les entregan los medicamentos oportunamente, ese paciente pierde su órgano trasplantado y se tiene que regresar a la diálisis y esperar 10 años más para ver si hay alguien que le done el órgano trasplantado. Los pacientes con enfermedades huérfanas se están muriendo y el gobierno está incurriendo en un delito que es la omisión de socorro. Por justificar una reforma, usted como gobierno o el gobierno no puede poner en peligro la vida de los pacientes. Mire, veíamos el viernes a regañadientes, el gobierno cumplió la orden que le dio la Corte de instalar una mesa técnica con todos los actores del sector salud, señor Silva, para hablar de la famosa UPC, la plata que el Estado transfiere por la atención a cada paciente que tiene el sistema. Y pues ve uno al ministro de Salud diciendo la culpa es de todo el mundo, no nos han dejado hacer una buena reforma. ¿A ustedes qué les indica? Nosotros participamos en esa mesa. Y 3 titulares grandes que dio el señor ministro. Uno es que no se va a llamar la mesa técnica como lo ordenó la Corte Constitucional. Es una mesa técnica de revisión, de revisar la metodología para el ajuste de la UPC, sino el Tribunal de la Verdad.
El Tribunal de la Verdad es un eslogan de campaña política. La orden de la Corte es un tema serio y técnico. Sí. Lo otro es que decía el ministro que él no tenía que rendirle cuentas a la Corte Constitucional, sino al Consejo de Estado. Es un desconocimiento del ordenamiento jurídico que nosotros tenemos en el país. Y lo otro es que pues sí, que él va a cumplir con la citación a la mesa, y de hecho lo hizo parcialmente, pero que las últimas decisiones las toma el gobierno nacional. Ahí está. Esa es la conclusión. En ese orden de ideas, pues, casi que la mesa va a hacer un saludo a la bandera. Apuntemos a hacer las cosas desde lo técnico, la seriedad y con el rigor que esto requiere. El gobierno cancela por cada ciudadano, Juan Roberto, 1.600.000 pesos. Sí. Puede ser mucha plata, esto anual. Sí. Si nos vamos a Chile, nuestros hermanos chilenos aportan casi $400 por persona, 3 veces el valor de lo que aporta el gobierno colombiano. Los profesores tienen por cada persona cerca de 6 millones de pesos anuales. Nosotros tenemos 1.600.000 pesos por persona. Tenemos 16 millones de personas que son o somos consumidores de servicios de salud, y tenemos el 30% de la población colombiana que es adulto mayor. Denis, ¿en cuántos casos en la Fundación en Pacientes Colombia reciben ustedes en un mes de personas que llegan a decir, oiga, ayúdenme porque o me estoy muriendo o me estoy muriendo en vida? Son miles, porque el movimiento está conformado por 199 organizaciones de pacientes que ayudan a las personas que viven con enfermedades de alto costo, alto impacto social o ruinosas. Entonces son miles y miles de pacientes. ¿Y qué hacemos nosotros? Servir de puente entre el prestador, el asegurador y la Superintendencia Nacional de Salud. Y tenemos PQR de más de 200 días que la superintendencia, hay una postura maquiavélica en la superintendencia. Si es una EPS no intervenida, gestionan la PQE. Peticiones, quejas o reclamos. ¿Qué es la PQ? Peticiones, quejas o reclamos. Peticiones, quejas o reclamos. La queja de cada paciente, sí. Sí, pero si es una EPS intervenida, la engavetan, la esconden para mostrar que las EPS intervenidas hoy están funcionando. ¡Qué barbaridad! Y, señor Denis, puede estar pasando lo que dice el presidente Petro, de que las EPS retienen los medicamentos y no los entregan precisamente. No lo digo apoyando lo que dice el presidente, sino poniéndome en los zapatos de las EPS. Pues es que si no les pagan, pues no les conviene entregar, así la gente lo necesite, porque después ellos cómo hacen con ese faltante del dinero. O también ahí hay culpables. Yo sí creo que definitivamente hay actores que son responsables de la crisis y otros están aprovechando de la crisis. Pero el trino al que ustedes hacen referencia, decía textualmente el presidente que era que las EPS estaban acaparando los medicamentos. Si esto es cierto, entonces recordemos que hoy el gobierno administra el 60% de los recursos del sistema, o sea, 60 billones de pesos, y es el responsable de la garantía del derecho a más de 30 millones de ciudadanos. Entonces el primero que estaría acaparando es el gobierno nacional, porque tiene la administración de 9 EPS que suman más de 30 millones de afiliados. La primera situación. La segunda situación, que dice todos los días, eso ya se volvió un eslogan de campaña: las EPS se están robando la plata. Me imagino que algunas se han desviado recursos, eso no lo podemos tapar, pero hoy el gobierno se está robando a sí mismo, y hoy la EPS que más PQRs tiene es la nueva EPS. El gobierno la tiene intervenida y el gobierno es dueño del 49% de las acciones de la nueva EPS. Entonces el gobierno también se roba a sí mismo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Sí, señor Silva, en esa maraña, porque este tema es técnico, es alta política, por llamarlo de alguna manera, es macropolítica sobre la salud, pero me quiero ir a la micropolítica, o mejor, a la gente. De esos cientos de miles de casos que usted nos dice en todas estas asociaciones que ustedes agrupan en Colombia, recuérdeme un caso que le haya llegado al corazón. María Reina, una mujer psicóloga de 30 años de edad
cáncer de seno. La nueva el médico ordenó que la quimioterapia es cada 21 días y la nueva EPS se la autoriza cada 60 días. Eso la puso en riesgo, hizo falla terapéutica a la quimio con la que estaba y presentó metástasis. El cáncer, para que la gente lo pueda entender, el cáncer se va extendiendo a otros órganos del cuerpo. Su vida está en inminente peligro. Y cuando usted habla con ella dice, yo quiero vivir. Que un paciente le diga quiero vivir, y un sistema y este gobierno, con tal de llegar a las elecciones del 2026, la pone en peligro. Excusen el término que voy a emplear, pero hay que ser capre para hacerle eso a un paciente. Le quería preguntar sobre el funcionamiento del sistema. ¿Esto es pospago o es decir, primero gira al Estado y luego se entrega el medicamento, o la EPS puede entregar el medicamento asignado y después se lo pasa como cuenta de cobro al Estado? Nosotros tenemos dos mecanismos de pago. Uno que es anticipado, que es el valor de la UPC, la unidad de pago por capitación. Ahí hay medicamentos. Ahí está el 95% de todos los servicios que requieren los ciudadanos: insumos, medicamentos, procedimientos, hospitalización y citas médicas generales y especializadas. Todo eso se paga dentro de los 10 primeros días, la porción a cada EPS. Lo segundo es lo que se paga a través de presupuestos máximos, que al año suman un promedio de 4 o 5 billones de pesos. El año pasado, con presupuestos máximos, se ejecutó en mantener la vida de los pacientes 4.6 billones de pesos. Y la asignación en primera instancia para el 2025 fueron 502 mil millones de pesos. O sea, lo que las EPS se gastan en un mes, es la asignación para los 12 meses en primera instancia. Mezquindades políticas que tienen nada más y nada menos que la consecuencia de jugar con seres muerte, humanos, con la vida. Señor Denis Honorio Silva, un abrazo y gracias. No, gracias a ustedes por poner al paciente como centro del sistema y ayudar a hacer la voz de los pacientes. Es el centro del sistema, el paciente en Colombia. El vocero de Pacientes Colombia, aquí en Sala de Prensa Blue. En instantes hablamos con una periodista que se ha dedicado a investigar de esto, el drama de la atención de salud en Colombia.